Gloria a Dios. Nuevamente, bienvenidos a Nueva Generación en Cristo. Hoy es el 18 de noviembre del 2018, repito, 18 de noviembre del 2018. Repito esto para la grabación, para que las personas que están siguiendo la última enseñanza puedan saber que es la más reciente en este día. Gracias a Dios. Qué bueno que están aquí, especialmente las personas que por primera, segunda o tercera vez también nos visitan, pero Dios es bueno con nosotros. Está la familia de Evelyn, qué bueno, y alguien más te acompaña, bienvenida. Tus hijos vinieron, Fernando no pudo venir. Yo pensé que si le dejé un recadito para invitarlo. Es una familia que está comenzando a venir con nosotros, bendito sea Dios. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de la autoridad de la palabra de Cristo en nuestras vidas, de la palabra de Dios. Y voy a empezar a tocar un tema importante que ya tiene mucho tiempo que no lo tocamos y que Dios quiere que nuevamente volvamos a tomar cartas en el asunto. ¿Me acompañas a orar, por favor? Acompáñame a ponerlo esto en las manos del Señor, porque no queremos un concepto humano, no queremos que sean mis pensamientos, mis propósitos. Aún la misma palabra de Dios, pero que no venga al caso, no la queremos. Amén. Señor amado, solo queremos que tú te glorifiques y que tú nos hables poderosamente al corazón y reveles las intenciones de nuestro corazón, reveles la necesidad de nuestro corazón. Sigue soplando, Señor, como hoy cantamos y te rogamos que soplaras y te movieras con ese fuego que se manifestó desde la primera vez que te derramaste en la persona de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por ese derramamiento donde empezaba a confirmarse la iglesia de Cristo Jesús. El único grupo, Señor, de verdaderos discípulos que comenzaron a ser más y más discípulos desde ese día, Señor. Yo te ruego que tú nos transfieras de simples creyentes a verdaderos discípulos, y recuerdas en mi mente que tú dijiste que el que guarda tu palabra y la obedece, ese es tu verdadero discípulo, en el cual permanecen tus palabras, en el cual no se olvidan tus palabras. Ese es un verdadero discípulo, Señor. Así que hay pseudo discípulos, hay discípulos falsos, por así decirlo, Señor. Gente que cree que es discípula, pero no lo es. Es un simple creyente como el que cree que la luna es redonda, pero nunca ha ido a ella. Señor, queremos ir a ti, queremos experimentar que tú eres real, Señor, y saber que tu palabra es viva en nosotros. Tu dulce palabra en mi boca está. Hoy te cantamos así. Que sea hecha una realidad esto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios esté en su boca? Amén. ¿Saben que la palabra de Dios es dulce? La verdad es que yo les puedo testificar que cuando he necesitado un aliento y me siento tranquilamente y comienzo a leer la Biblia, en las páginas de la Escritura hay siempre algo para mí. Es lo único que me deja satisfecho. Yo a veces pienso, necesito distraerme, pones una película, un programa de televisión, termina el programa y hay un vacío, porque tal vez lo que necesitamos no es una distracción, sino que Dios hable al corazón. ¿Cuántos saben que cuando una madre habla al corazón de su hijo, cuando un padre habla al corazón de su hija, hay una paz que transfiere, hay una seguridad que transfiere? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Muy bien. Bueno, entremos. El Evangelio de Marcos nos resume en lo que consistía principalmente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿Qué estuvo haciendo durante 3 años y medio? Bueno, Marcos, el Evangelio de Marcos nos lo resume. Yo quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 32. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, hay 2 clasificaciones aquí. Marcos hace 2 clasificaciones: los que tenían enfermedades
y los que estaban endemoniados, dice ahí. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense una cantidad enorme de gente agolpada en la puerta. Estoy seguro que no literalmente, ¿verdad? Pero sí era una cantidad como para decir toda la ciudad se agolpó en la puerta, ¿verdad? No podían entrar. Y dice el verso 34, la misión de nuestro Señor Jesús. Y sanó Jesús a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí estamos viendo dos funciones muy importantes de nuestro Señor Jesús: sanar y liberar a las personas. Vamos al verso 38, por favor. Ahí sáltate al verso 38, donde continúa diciendo: y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué había venido Jesús? Para predicar el evangelio, para predicar las nuevas, las noticias, la voluntad del Padre a la vida de las personas. Cristo vino enfáticamente a tres cosas, pero la más importante era compartir el mensaje del Señor. De hecho, comenzamos a leer en el verso 32 que hasta que llegó la noche comenzó a sanar a los enfermos. ¿Qué había hecho todo el día? Estaba enseñando, estaba compartiendo, porque solo la palabra de Dios es la que transforma el corazón del ser humano y la que sacia y la que da paz. Y después había otras necesidades, por supuesto que Él estaba consciente de las grandes necesidades, y como hoy había muchísimos enfermos y como hoy había mucha gente endemoniada. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese aspecto. Cristo vino a tres cosas, versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hay un énfasis muy claro en este pasaje de echar fuera a los demonios, ¿no te parece? Lo enfatiza mucho. Predicaba en las sinagogas y echaba fuera a los demonios. Versículo 34 dijimos, y echó fuera muchos demonios. Vamos a avanzar un poquito, pero antes quiero decirte algo importante. El ser humano tiene muchas necesidades, muchas, pero principalmente necesita el poder de Dios para salvación. Eso se llama el evangelio. La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Las palabras y las verdades escritas en este libro nos van a dar salvación. También el ser humano necesita sanidad de diversos tipos de enfermedades. Y en tercer lugar, y no menos importante, el ser humano necesita liberación de influencias demoníacas. Los demonios, la Escritura nos deja conocer que son entes espirituales, que tienen personalidad. Son entes espirituales que junto con los ángeles que desobedecieron y que cayeron con el principal ángel llamado Luz Bella o Lucifer, le llamaban el querubín protector, ese ángel bellísimo que quiso destronar al Dios Altísimo, nada más y nada menos. Quiso dar un golpe de estado, nada más y nada menos que en el tercer cielo, en la habitación de Dios. Imagínense. Fue echado con todos los que lo siguieron y junto con los demonios, que son otra clasificación diferente, tanto demonios como ángeles caídos, llegaron a ser los enemigos públicos número uno de la creación que más ama a Dios. ¿Cuál es lo que más ama el Señor? A nosotros, los seres humanos. Por los ángeles no entregó a su Hijo para que muriera en su lugar. Por ningún animalito, y vaya que Dios ama a los animales y lo dice la Biblia de una manera específica. Dios tiene cuidado de los pajarillos, ama toda la naturaleza. Está triste por tantas cosas que están sucediendo, tanta gente indolente que provoca tantos incendios. Usted sabe que la mayoría de los incendios son provocados o son por un descuido, por la insolencia de las personas que tiran vidrios y los vidrios ocasionan que fuera una lupa y junto con el sol viene y se quema, o tiran cigarrillos, colillas de cigarro, o literalmente provocan el incendio. Hermano, qué injusticias, pero un día Dios va a traer una justicia a toda esta tierra, gracias a Dios. Como te digo, Dios tiene cuidado de los animalitos, pero no dio a su Hijo por ellos.
Él nos ama tanto a los seres humanos que fueron los únicos por los cuales el Señor estuvo dispuesto a enviar lo más precioso para pagar nuestra deuda, que era la muerte por nuestros pecados. El juicio que merecían nuestros actos, nuestras rebeliones, lo pagó nuestro Señor Jesús. Así que los demonios y ángeles caídos están decididos a atormentar y controlar a todos los seres humanos. ¿Cómo? Influenciándolos al mal y orillándolos a rebelarse contra Dios y contra su palabra. No en balde le llama la Biblia el tentador. Y tentar no es tocar, ¿verdad? Ya sé que usamos en español ese verbo. No tientes eso, ¿verdad? No, tentar aquí es tocar el corazón para inclinarlo a la maldad. Esos están dispuestos a atormentarte y su función es que tú sigas pecando, que tú sigas siendo enemigo de Dios, que tú sigas estando distanciado de Dios, porque solamente Cristo puede quitar la pared que nos estorba. Y por eso a veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no siento a Dios? Si Dios realmente existiera, empiezan a decir los incrédulos, no pasarían tantas cosas, y están hablando totalmente su ignorancia. Porque lo único que nos separa de la bondad de Dios se llama pecado. Y cuando esta humanidad se arrepienta de sus pecados, entonces la bondad de Dios y la justicia de Dios vendrá y aprisionará a todos aquellos que se han rebelado contra Dios, y a esos demonios y a esos ángeles llamados ángeles caídos, que son principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que en particular la diferencia entre los demonios y los ángeles caídos es esta, pon atención. Los demonios no soportan vivir fuera de un cuerpo, ya sea de persona o por lo menos de un animal. Cuando alguien expulsa a un demonio de una persona, están aterrorizados. Esos espíritus inmundos, así le llama la Biblia, están buscando tranquilidad y caza. Ellos vienen a la habitación de los seres humanos y se meten a la fuerza y están ahí influenciando, y vemos a gente amargada, a gente tremenda. Me contaba ayer el pastor Julio Toro, que vino a compartir que grandes cosas ha hecho Dios con nuestro hermano Julio Toro. Algunos tenemos grandes recuerdos de él. Y me contaba que pasaron unos años difíciles porque ministrando una familia, uno de los hijos se endemonió totalmente, tomó un cuchillo y iba a matar a nuestro hermano Julio, directo al corazón iba la cuchillada, pero la gloria de Dios hizo que él pudiera reaccionar unos segundos y puso su brazo y le atravesó el brazo con su cuchillo hasta el otro lado. Gracias a Dios no tocó ninguna vena, no rompió el hueso, solo fue la herida fuerte y Dios lo guardó. Y yo le dije, ¿pero cómo? Me dijo, literalmente se endemonió, fue controlado y se me aventó. Así a veces vemos situaciones y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Y los psicólogos dicen esquizofrenia, bipolaridad. La palabra de Dios dice opresión. Y Dios vino a sanarnos y a desatarnos y a liberarnos de todas las obras del enemigo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por eso? Bendito sea Dios por la medicina, bendito sea Dios por la psiquiatría y la psicología, gloria a Dios por ello, pero hay una área donde ellos no pueden hacer nada, absolutamente nada, y es en el área de la lucha contra entes espirituales que ellos de por sí no creen en ellos. Si tú jugaras ajedrez sin ver los movimientos de tu enemigo, ¿tú crees que ganarías? Pues así están los seres humanos. Mucha gente cree en Dios, pero no cree en el diablo. Dice, no, yo sí creo en Dios, pero eso del diablo fue un cuento que se inventó la religión para esto. Bueno, entonces sigue soñando y sigue ciego y no te das cuenta de todas las artimañas del enemigo y no sabes cómo pelear. Vas a perder tu juego de tu vida y desafortunadamente, si tú lo pierdes, lo acompañarás a él también a donde le toca su destino. Mateo 8:31 dice que los demonios le rogaron al Señor una vez diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquella manada de cerdos. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando el Señor fue a liberar a un hombre totalmente endemoniado, loco, que tenía tal fuerza que rompía las cadenas,
se dañaba y aún así no se moría. Estaba completamente endemoniado y tenía nada más y nada menos que una legión de demonios. Algunos dicen que entre 2,000 y 6,000 personas conforman una legión romana en esa época. Imagínate tener 2,000, 3,000, 6,000 demonios en la vida de una persona. Pues así estaba este hombre. Imagínate la fuerza y lo desquiciado. La gente le tenía terror. Cuando llegó Jesús, los demonios rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ellos no soportan vivir solamente así. Ellos necesitan estar dentro de un cuerpo. Por lo tanto, se les debe echar fuera del cuerpo, echar fuera del alma de las personas. Son los dos lugares donde ellos habitan: en el cuerpo físico y en el alma, en los sentimientos, influenciando la mente, influenciando las ideas, el cerebro. Ellos tienen tanto poder para controlar la vida de las personas, más de lo que tú te imaginas. A menos que esa casa de donde van a salir, entre comillas, cuando ellos regresen tenga otro dueño. Ellos van a tratar de hacer todo lo posible para regresar a su antigua casa, que es tu cuerpo, que es tu alma, a menos que cuando lleguen abra la puerta el Señor de señores y el Rey de reyes y le diga: asunto, perdón, número equivocado, ¿verdad? Y tengan que correr. Pero si encuentran la casa vacía, si encuentran la casa desordenada, híjole, el postrer estado de esas personas es peor que el primero. Y así exactamente le pasan a las personas que se van a hacer una limpia, que se van a hacer un conjuro. Por unos días parece que todo se solucionó y después de algunos pequeños días el estado de la persona que fue a hacer brujería es peor que la primera vez. ¿Por qué? Porque ya los demonios no regresan solitos, regresan con acompañantes y dicen: vamos a hacerle la vida de cuadritos a esta persona. Son nuestros enemigos y eran los enemigos del Señor Jesús también. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 14, por favor. Vamos ahora al Evangelio de Mateo 8, 14. Hoy no puse los versículos en el PowerPoint, discúlpeme, pero es bueno que abramos la Biblia y no siempre estemos dependiendo de la pantalla, ¿verdad? Mateo 8, versículo 14. Dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama. Esa expresión habla de que estaba muy enferma. No estaba recostada en la cama, postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó inmediatamente, ¿verdad? Y le servía. ¿Qué te llama la atención de este pasaje? ¿Qué te llama la atención? Hay algo aquí que no es normal. Vamos a leer este versículo. Y tocó su mano y la fiebre, ¿qué cosa? No dice que se le quitó. Eso es lo raro. Que la fiebre no le bajó, la fiebre no se le quitó, sino que la fiebre la dejó. Ok, la abandonó. Ahorita vamos a aclarar. Y cuando llegó la noche, versículo 16, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Como les digo, a los demonios hay que expulsarlos, sacarlos fuera de esos cuerpos. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Amén. Quédate con ese concepto. La fiebre la dejó. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 31, por favor. Lucas capítulo 4, verso 31. Estamos viendo qué era lo que Jesús hacía en su ministerio. Estamos descubriendo qué dice la Escritura que hacía nuestro Señor Jesucristo, y vamos a encontrar tres cosas principales que Jesús hacía. Vamos a verlo también en el Evangelio de Lucas capítulo 4, desde el verso 31 en adelante. ¿Ya lo tienes? Lucas 4, versículo 31.
Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Qué hacía Jesús? Enseñar. Y se admiraban de su doctrina. Doctrina significa enseñanza. Se admiraban de su enseñanza, de su doctrina, porque su palabra era como con autoridad, no era como la de los fariseos. Cuando Jesús hablaba, sus palabras pesaban. No eran palabras huecas de una vida que no vivía lo que predicaba. Jesús vivía lo que él predicaba. Así que seguimos leyendo. ¿Qué versículo estamos? Muy bien. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Así pasa con los endemoniados. De repente se manifiestan y empiezan a gritar. Y este exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros? O sea que no era una voz, eran varias voces. Es espeluznante cuando ves algo así. Algunos hemos tenido esa experiencia de echar fuera varios entes de estos de una persona. Y es increíble cómo puede hablar 3, 4 voces al mismo tiempo. Es una cosa bien espeluznante. Pues así pasó. Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Habló el principal, el demonio principal. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben quién es Jesús. A veces la gente no sabe quién es Jesús, pero ellos sí saben. Y Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal fuera. Cállate y sal de él. ¿Cómo dice ahí? Cállate y sal, ¿de dónde? De él. ¿Dónde está? Dentro de él, ¿verdad? Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, o sea, al que estaba endemoniado, salió de él y no le hizo daño alguno. Normalmente en las liberaciones que hacían los judíos en el nombre del Señor era un relajo, ¿verdad? Y el demonio hacía lo que hacía y golpeaba a las personas y dañaba a todos, y bueno, todos salían lastimados. Pero cuando Jesús hablaba, la autoridad era tanta que salían huyendo, gritando de terror, y no les hacían ningún daño. Y dice que todos estaban como maravillados. Hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Wow. Así que Jesús hacía 3 cosas: predicaba, enseñaba, ¿verdad? Sanaba a los enfermos y dejaba libres a los que estaban siendo oprimidos, influenciados, perturbados, atormentados por esos entes llamados demonios. Ahora vamos a ver cómo describe el mismo caso de la sanidad de la suegra de Pedro, Lucas 4, en el versículo 38. Nada más vete al 38. Aquí dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Así se llamaba Pedro. Acuérdense que Dios le cambió el nombre a Simón como Pedro. Simón significa una varita débil que es movida por el viento, y Pedro es una piedra, una cosa sólida, ¿verdad? Si tú vas a tener un carácter sólido, le dijo Dios a Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ahora pon atención. Y Jesús, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. ¿Cuántos saben que las enfermedades no sanan al instante? ¿Cuántos han tenido una gripe? Cuando ya se sienten curados todavía tienen ciertos síntomas. Pero la fiebre no se quita así de además de ¡puf! Ya no tengo fiebre. No, va disminuyendo, porque cuando es una enfermedad va disminuyendo. Pero cuando es una opresión y tú la reprendes, instantáneamente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se acercó al oído de la suegra de Pedro y le dijo: ya sé quién eres, te me vas ahorita, sal fuera, te reprendo.
Reprender es ordenar que se vaya, es maldecir la enfermedad para que se vaya y para que esos virus y bacterias se mueran en ese momento. Así que reprende a la fiebre, o sea, la toma como una persona, como un ente, y la fiebre la dejó, la abandonó, se echó a correr. Esto nos indica que hay ciertos padecimientos, ciertas enfermedades, unas cuantas, no todas las enfermedades, la mayoría son enfermedades debido a nuestra debilidad humana, enfermedades físicas, pero también hay algunas enfermedades que son provocadas por estos demonios. Dice el verso 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Aquí hay otra gran diferencia. Cuando Jesús encontraba un enfermo, él acostumbraba poner su mano sobre los enfermos y curarlos, sanarlos. Pero cuando encontraba un demonio no ponía su mano, solamente les ordenaba, sáquese de aquí, vámonos de aquí. ¿Verdad? ¿Me estás comprendiendo la gran diferencia? Bueno, así es, así dice la Escritura. Versículo 41, pon atención. También salían demonios de muchos. ¿Cómo salían? Dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar. Por favor, no te pongas a platicar con ellos, ¿verdad? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo entraste? ¿De qué te alimentas? Tantas cosas que hacemos a veces los cristianos. No, a mí lo que me importa es que se vaya a los pies de Cristo, se salga afuera ya, se acabó. Hay ocasiones en donde es necesario descubrir un poquito más, pero no todos van a hacer un interrogatorio. Ahora, ¿por qué Jesús les reprendía y no les dejaba hablar si ellos sabían que Él era el Cristo? Por una sencilla razón. No quería que quien le diera fama, quien anunciara quién era, fueran los demonios. Imagínate lo que iban a decir los fariseos. ¿Ya vieron? Esos demonios son los que dicen que Él es Jesús, así que es una mentira porque los demonios son solo hijos del mal. Entonces, si ellos dicen que Él es el Hijo de Dios, es porque Él también está endemoniado. Y así le dijeron. A Jesús lo ofendieron, lo blasfemaron contra Él diciendo que Él echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, o sea que era un brujo. ¿Qué es un brujo? Un satánico, un santero, un hechicero. Es una persona que de parte de Satanás trata de echar fuera a Satanás. Lo único que sucede es que un demonio más grande, el más grande desplaza al más pequeño porque tienen rangos de poder, y el hechicero más grande es el que vence por un tiempo. Después regresan todos en bola y pobrecita de la persona que se sometió a una limpia, a una hechicería, a un amarre y tantas cosas que lo único que lo dejan es amarrado, pero con cadenas, amarrado con tormentos, amarrado con muchas situaciones de las cuales es muy difícil, y digámoslo así, imposible que salgan, a menos que Jesús, a través de ti, a través de tu amor, a través de tu comprensión, a través de tu compromiso con Dios, vaya y los sane y los libere. Amén. Muchos, me llama la atención que eran muchos los que necesitaban esta ayuda. Mateo 8:16, rápidamente, la última cita de este punto. Mateo capítulo 8, versículo 16. Dejó registrada la palabra de Dios en Mateo 8:16 lo siguiente. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, subraya eso, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la autoridad y poder que Jesús tenía, hermano, con una simple orden, echaba fuera de las personas a los demonios y su daño y su influencia desaparecían de las personas. Él mandaba y los demonios obedecían. Él los reprendía, los corría, los expulsaba y ellos salían gritando de terror. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía esa autoridad que con su palabra solamente decía, fuera de aquí,
sal fuera, déjalo, sé sano, recibe tu sanidad. Él no se ponía a orar como hacemos nosotros, ¿verdad? Que estamos con la gente y comenzamos a orar: Padre, por favor, te pedimos por mi amiga, mi vecina, ay, sánala, si fuera tu voluntad. No, él se tomaba el tiempo de ir a la presencia de Dios y que Dios le dijera: hoy voy a sanar a 10 paralíticos, a 5 leprosos, a 3 ciegos, a 6 sordos, y voy a liberar 49 oprimidos por el diablo. Así que él ya iba con la victoria. Cuando él llegaba, él nada más decía: sé sano. Y su palabra tenía tal poder y tal autoridad que las personas sanaban. Recibe la vista. Una vez llegó un leproso, y los leprosos eran las personas más sufrientes en esa época, desahuciados por completo. Su carne se les cae a pedazos, hermanos. Es un sufrimiento horrible. Alejados de su familia, alejados de la sociedad, oliendo a muertos. Son los muertos vivientes. Así como los juegos de hoy de los adolescentes son muertos vivientes, los leprosos eran los muertos vivientes de ese entonces. Pero uno de ellos llegó, se hincó y le dijo: Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Así llamaban cuando una persona leprosa se sanaba, quedaba limpio. O sea, su piel se limpiaba, se volvía nueva piel. Muy pocos sanaban, casi ninguno sanaba, todos morían. Pero cuando llegó Jesús, los leprosos eran limpiados. Y Jesús dijo: quiero ser limpio. ¿Qué contestas? Señor, si quieres, dobló su rodilla, si quieres, haz lo que sea, haz tu voluntad. Si quieres, ten misericordia de mí, límpiame, Señor. Y Jesús dijo: quiero ser limpio. Y al instante la piel de esta persona se regeneró y sanó completamente de la lepra. Qué autoridad, qué poder, qué amor tenía Jesús por las personas que sentía su carga, que sentía su necesidad. Si tú hoy vienes ansioso, si tú hoy vienes cargado, yo quiero decirte que aquí la presencia de Dios está. Y nuestro corazón está lleno de carga porque tú salgas de aquí libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén, bendito sea Dios. Mateo 12, 28, ya que estamos en Mateo, dale vuelta a las páginas. Mateo 12, 28. ¿Por qué Jesús conocía la voluntad del Padre? ¿Por qué tenía tal poder? Porque Él tenía comunión con Dios, hermano. Él pasaba tiempo orando, leyendo las Escrituras, memorizándolas, llenándose del Espíritu Santo. Dice en Mateo 12, 28. Le contestó Jesús, dijo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios, el gobierno de Dios, la bendición de Dios. ¿Cómo era que Jesús tenía ese poder? No era porque Él fuera poderoso en sí mismo. Él vino y se despojó de toda su divinidad, se despojó de todo su poderío, y aunque nunca dejó de ser el Hijo de Dios, no usó su poder de segunda persona de la divinidad. Él lo que usó es la llenura del Espíritu Santo. Él como hombre necesitaba orar. ¿Te has preguntado por qué, siendo Jesús el Hijo de Dios y Dios mismo, el que la Biblia nos revela que creó todas las cosas con la palabra de su poder, tenía que orar? Tenía que ayunar nuestro Señor Jesús. Bueno, Él oraba y Él ayunaba porque Él estaba en la misma condición que nosotros. Y en esa misma condición, por el poder del Espíritu Santo, es que Él echaba fuera a los demonios. Lucas capítulo 11, versículo 20. Vaya conmigo, Lucas 11, 20. Lo voy a traer un poquito apuradón en la palabra, discúlpeme, quería tener los versículos, pero la computadora no me lo permitió en esta ocasión. Lucas 11, 20. Dice así. Lucas capítulo 11, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo. Mas si por el dedo de Dios, está hablando Jesús, mas si por el dedo de Dios. A ver, vamos a leer el 19. ¿Cuál era ¿por qué dijo Jesús esto? Ellos decían que por Belcebú, el príncipe de los demonios, Él echaba fuera a los demonios. O sea que Él hacía un conjuro y echaba fuera a los demonios, y Jesús los corrigió. Él dijo: no me confundan con un hechicero, un santero, un impostor, un charlatán. No, dice: pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, versículo 19, vuestros hijos, ¿por quién les los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios
hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Qué expresión tan maravillosa, por el dedo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan en qué época vivía Jesús? ¿En qué época llegó? En la época de los Césares, de los emperadores romanos. ¿Qué hacía un emperador? Hazle, Chimito. Cuando ponía el dedo para arriba, la persona vivía. Cuando bajaba el dedo, moría. No tenía que hablar el César. El César solamente le preguntaban y él hacía. O hacía. Perdido estaba. Si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, se acercaba a los demonios y decía, nada de misericordia para ti, mano. Y ¡pah! Salían corriendo. Si por el dedo, si solo moviendo un dedo, el dedo de Dios. Esa era una expresión maravillosa porque ellos entendieron a qué se refería. Si por el dedo de Dios, yo creo que cuando lo dijo así. Y si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Yo creo que hizo eso. Yo creo que le entendieron perfectamente. Era el poder de Dios, era la autoridad del Espíritu Santo en la plenitud del Hijo de Dios. Y esa misma autoridad Jesús la delegó a sus discípulos, o sea, a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo recibo esa autoridad. Mateo 10:6. Vamos a ver dónde Jesús le delega a sus discípulos, les imparte, les da esa autoridad. Vamos a Mateo capítulo 10. Cuando Jesús envía a sus discípulos a que ahora sean ellos los que hagan la obra, porque eso es discipulado. No que todo el tiempo Jesús estuvo enseñando y modelando, ahora les tocaba a ellos. Y sabes una cosa, este fin de año y este próximo año te va a tocar a ti. ¿Se fijaron con qué hambre están los discípulos con ganas de predicar? ¿Sí se fijaron? Como que no se puede ocultar, ¿verdad? Ellos tienen ganas de compartir. Pues ¿saben qué? Este discipulador se va a sentar y a usted le va a tocar echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos y predicar y danzar y eso. Y voy a tener que entrenar ahí para que haya verdaderos discípulos en el teclado, donde yo nada más me ponga ahí a su lado, a ver, tócale. Primero veme cómo lo hago, después tú solito, después conmigo, o sea, conmigo, después tú solito y ahora después me siento a adorar al Señor. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Te toca a ti. Pero por eso tienes que entender esto. Mateo 10:6 dice, sino id antes, le está diciendo Jesús a sus discípulos, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, ¿qué es lo que van a predicar? El reino, o sea, el gobierno de los cielos se ha acercado. Dios quiere reinar en tu vida. Dios quiere ser el gobernador de tu vida. Ya no quiere que seas tú el que se siente en el trono de tu corazón. Deja que Jesús se siente en el trono y gobierne. Aquí están las instrucciones. Sanad enfermos, limpiad leprosos. Esta es la que más me emociona. Resucitar muertos. Ay, nanita, gloria a Dios. ¿Te das cuenta lo que le está delegando el Señor Jesús a sus discípulos? Yo creo que cuando les dijo eso, les entró así como que, oye, ¿de veras? ¿Yo también puedo resucitar? Ya habían visto a Jesús resucitar a los muertos. Estuvieron ahí cuando Lázaro salió de la tumba. Y ahora Jesús les dice, les toca a ustedes. Algunos se emocionarían y otros temblarían, pero recibieron la palabra y la creyeron. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad los muertos. Y aquí viene otra vez, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, pues dad de gracia, sin cobrar. No hagas como la rosa bendecida, como esos de la rosa bendecida, ¿verdad? Que se ponen en la puerta. Mira, la primera vez entras gratis, la segunda vez tienes que caer con $100 y no pasas. Escúchame lo que estoy diciendo. Le quitan y le roban a la gente su dinero de una manera increíble y la gente está cegada, completamente cegada. Porque desde que cruzan el umbral, demonios tremendos los oprimen y los dejan hipnotizados completamente. Y con milagros mentirosos confunden a las personas. Y esas personas ocupan liberación, libertad.
No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Dios te va a alimentar, Dios te va a servir. Muy bien, qué maravilloso. Vamos al verso, a Marcos ahora 16, 17. Tú dirás, bueno, eso se los dio a sus discípulos, ¿verdad? Yo no estaba ahí, yo no soy de esos 12, ¿verdad? Le dijo a los 12, no, Jesús dijo que esto también iba a ser para ti y para mí. Y en el último capítulo del Evangelio de Marcos, capítulo 16, en el verso 17 que todos conocemos, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si tú hoy crees en Jesús, Él promete que estas señales te van a seguir, que esta autoridad te va a seguir, que tú, padre de familia, vas a poder llegar hoy y poner tus manos sobre tus hijos, sobre tu esposa y sanarlos y liberarlos en el nombre de Jesús. No me importa cuál sea el vaticinio médico, el reporte médico, el diagnóstico médico, Cristo es más poderoso que cualquier enfermedad. ¿Cuántos en gloria a Dios? Y ya viste que hay enfermedades que hay que echar fuera, no solamente sanar. En mi nombre echarán fuera demonios. Mira, Jesús no necesitaba decir en mi nombre. Él era Jesús y Él decía, sal fuera. Nosotros no somos Jesús. Por eso tenemos que anteponer en el nombre de Jesús, sal fuera. Y del mismo Jesús que está en nosotros es el que va a manifestarse en ese momento. En el nombre de Jesús recibe tu vista. En el nombre de Jesús sé sano. En el nombre de Jesús sé levantado. En el nombre de Jesús sé libre de esa opresión. Hay gente que no puede dormir, es atormentada y es necesario que nos levantemos y seamos y nos pongamos así. Hoy en la noche tuve que pararme y decirle, ya estuvo, en el nombre de Jesús, me sueltas, te vas de aquí, ya pude dormir. Había un insomnio, había unas cosas, ¿verdad? Etcétera. Hay momentos en donde tienes que orar, Señor, ayúdame, dame sueño. Hay otros en donde tienes que parar y decirle, a ver, ¿qué hay aquí? En el nombre de Jesús, para afuera. No me molestes, mosquito. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más va a hacer los que crean en su nombre? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, pero no voluntariamente, es nada más que si te pica una serpiente, no es que vas a ser faquir ahora. No. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Por eso ora por los alimentos. Hermano, este jueves vas a disfrutar de un rico pavo, de una rica ensalada, no sé qué vaya a cocinar, un pollito, un jamoncito, no sé qué acostumbren cenar en tu casa. Y también quiero decirles que si hay alguien que no tiene una familia aquí o que vino solo, está en este país sin un familiar o un amigo, yo le brindo nuestro hogar para que pase este día en familia. No queremos que nadie absolutamente se quede sin estar compartiendo los alimentos con alguno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Vas a abrir tu casa? Muy bien. No dejemos que nadie se quede solo. Este es un día especial de acción de gracias. Hermano, pero cuando ellos trataban de envenenarlos, el veneno no les es nada. Cuando una araña, cuando una serpiente, cuando algún animal ponzoñoso los picaba, en el nombre de Jesús, ellos eran sanos y no morían. Ustedes saben que en ese entonces estaban en el desierto y había una serie de animales feroces, serpientes, insectos súper venenosos, y Dios les dijo, no se preocupen, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y recuperarán la salud. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre soportarán cualquier ponzoña, cualquier veneno y no les hará ningún daño, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, qué maravillosas promesas. Dios nos ha delegado la misma autoridad. Y hoy cantamos una parte de la Escritura en Lucas 10, versículo 19. Acompáñame ahí, esta me encanta. Lucas 10, versículo 19. Aleluya. Lucas 10, verso 19. Jesús les dijo una cosa que desde que la leí hace 30 y tantos años, tengo 37 años de que le entregué mi vida a Cristo, y había leído muchas partes de la Biblia antes, pero no las entendía. No eran relevantes para mi vida. Las aprendía como periquito, ¿verdad? A repetir, a rezar
en lugar de orar lo que había en mi corazón. No es malo rezar, no es malo tomar un salmo y repetirlo, pero repetirlo con entendimiento y no por repetir. Pero Dios quiere más que recemos, quiere que oremos y tengamos una plática, una comunión con nuestro Dios. Dice Lucas 10, versículo, ¿cuál dije? 19, están atentos, muy bien. Dice, les dijo Jesús a sus discípulos: he aquí, les doy potestad, autoridad, poder, es lo que significa potestad. Les doy el poder, la autoridad de hollar, o sea, pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hoy cantamos, ¿no? Porque he aquí os doy autoridad sobre todo principado y potestad. Porque he aquí os doy autoridad y ninguna de sus armas os dañará. Es lo que dice Lucas 10, 19. Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Versículo 20. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. La cosa más grande que puede hacer Dios por tu vida no es curarte. La cosa más grande que puede hacer por tu vida no es sanarte de esa enfermedad mortal. La cosa más grande que puede hacer Dios en tu vida es darte la salvación de tu alma. El día de ayer murió un familiar de la familia política de nuestros hermanos, ¿verdad? Anselmo y Alejandra, en México, un muchachito de 17 años. Pero ¿saben una cosa? A veces la sanidad se recibe partiendo, porque ahí ya no hay más dolor, ahí no hay cáncer en la presencia de Dios, ahí no hay lupus, ahí no hay presión arterial alta, ahí no hay dolor de piernas, de rodillas, de cabeza, ahí hay una libertad tremenda. Y lo que más importa es que ese muchacho se haya llevado a Jesucristo en el corazón. Porque si no se llevó a Cristo en el corazón, de nada hubiera servido que sanara milagrosamente si iba a irse enterito al infierno. Cristo dijo: mejor sácate el ojo que te hace pecar a que enterito Dios te mande directito al infierno. Por cierto, Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros nos vamos solitos. Dios a nadie manda al infierno. Las gentes deciden por sus propios medios y por su propia decisión tomar el camino ancho y llegar al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Nadie en la eternidad va a decir: ¡ay, yo no sabía! No, todos vamos a estar conscientes de que fue nuestra decisión, fue nuestros actos, fue nuestra libre voluntad y decidimos rechazar a Dios, convertirlo por religión, que Cristo no es una religión, y darnos golpes de pecho cuando lo que en realidad necesitamos es arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Una vez los discípulos llegaron felices porque cuando fueron a hacer lo que Jesús les dijo, se la creyeron. Y cuando llegaron los endemoniados, dijeron: órale, te toca Andrés. No, Bartolomé, mejor tú. No, Andrés, tú tienes más tiempo, yo llegué más tarde, tú ya tienes más años, ¿no? Eres mi hermanito mayor, ¿a poco no? Oh, pero aquí somos iguales. No, échatelo tú, man. Pues órale, y Andrés ahí por primera vez, ¿no? Y el demonio se le decía: ¿qué? ¿Tú qué? Porque así son los demonios, ¿sí? Empiezan a tratar de amedrentarte y hacen un circo, maroma y teatro, ¿no? Y entonces Andrés dijo: pues, ¿cómo? Que en el nombre de Jesús, ok. ¿Sabes? En el nombre de Jesús, ¡fuera! Y se quedó así como diciendo: no va a pasar nada. Y el demonio dice: Jesús conozco y a ustedes también, vámonos. ¡Woo! No, llegaron súper felices. Dice la Biblia que llegaban brincando, diciendo: ¿qué crees, Señor Jesús? ¿Qué crees? Hasta los demonios, hasta los chamuquines se sujetan en tu nombre, Padre. Estamos felices. Cálmense, tranquilos, ubíquense, tranquilos. A ver, siéntense por acá. Tocito de agua, tranquilo. A ver, ya. No te goces tanto de que tienes poder sobre los demonios. No te goces tanto de aquellos que sanaron en mi nombre. Regocíjate de que tú eres mi hijo, de que tú has sido salvo, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque la libertad es para los hijos de Dios. ¿Cuántos saben que este es un pan solamente para los hijos de Dios? No es un pan para los que no son hijos de Dios. Por eso nosotros no andamos exorcizando a las personas.
Eso no sirve de nada. Si yo echo fuera el demonio o los demonios de una persona, pero esa persona no quiere recibir a Cristo, esa persona quiere seguir viviendo su vida, el postrer estado de aquella persona será peor que el primero. En lugar de hacerle un bien, yo le voy a hacer un mal. Así que la liberación de demonios no es para la gente común y corriente, es para aquellos que dicen, quiero ser libre y entregarle mi vida a Cristo. Porque entonces sí vale la pena. Cuando yo llegué a Cristo, yo necesitaba liberación, pero yo ya era hijo, con hambre, con necesidad de Dios. Y Dios en su infinita misericordia fue aquí en Estados Unidos que yo probé el pan de la libertad. Yo tenía tantas cosas en mi vida cristiana que no me dejaban seguir adelante. Llegaba y sentía que había algo que me detenía. Llegué hasta un nivel y no pasaba de ahí. Mi vida cristiana se volvió aburrida, tediosa. Yo necesitaba algo hasta que Dios me mostró mi gran necesidad de liberación. Comenzó primero mi esposa. ¿Quién creen que fue la persona que le ministró liberación a mi esposa por primera vez? Tuve que ser yo. Porque cuando los demonios se manifestaron en mi esposa en una situación, yo dije, caray, ¿esto qué es? Yo nunca había visto a mi esposa así. Y el Señor me dijo, pues es lo que yo te he enseñado, te toca. Y tuve que tomar autoridad. Y esos espíritus salían y salían varios. Y mi esposa estaba volteando a ver como diciendo, ora por mí, haz algo. Y yo oraba por ella y fue liberada. Y después yo dije, bueno, si mi esposa que es más espiritual que yo, si mi esposa que sí quiere ir a los campamentos y encuentros en lugar de que yo me están ruegue y soy bien codo y digo, no, $150 y te gastas 300 en otras cosas, ¿verdad? Pero $150, ¿cómo voy a ir yo al retiro de hombres? Si mi esposa es más sensible a la voz de Dios que yo, ¿cómo andaré yo? Pero que el orgullo, no, yo estoy bien, yo no tengo nada de eso, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, no pasa nada. Hasta que Dios me demostró que yo tenía un espíritu de ira y de incontrolable, y ciertas cosas que yo tenía que no podía controlar, y dijo, yo creo que aquí hay influencias que no son de Dios. Y tuve que ir humildemente a un retiro y ser liberado. Yo quiero que te prepares, hermano, porque independientemente del retiro de hombres, los pastores que nos reunimos hemos sentido de parte del Señor, el pastor César y nosotros, de tener un día de liberación masiva que va a ser el 22 de diciembre, hermano, el sábado 22 de diciembre de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, aquí en San José, les voy a dar la dirección después. Están todos invitados a ir a orar y a declarar la victoria en el nombre de Jesús y a enfrentar cualquier opresión que traigamos. Cualquier demonio que haya querido agazaparse en la vida de nosotros, salga fuera en el nombre de Jesús. Algo te quiero aclarar. Cuando una persona no le ha entregado su vida a Cristo, los demonios tienen acceso a vivir dentro de ellos. Pero cuando una persona le ha entregado su vida a Cristo y el Espíritu Santo ha venido a su corazón, los demonios no pueden penetrar tu vida, tu alma, ni aún tu cuerpo. Lo único que hacen es subirse arriba de ti como si fueran lastres, como si fueran pesadas cargas, como si fueran luchadores de esos gigantes pesados, y por eso sentimos como que nos ahogamos. Por eso sentimos como que hay algo que no me deja estar en paz. Esa es la gran diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Los cristianos solo necesitamos la autoridad de Dios para bajar a ese chango de aquí y vágase para allá y paz, estar consciente y que otro cristiano ore por mí reprendiendo en el nombre de Jesús y yo sea libre en el nombre de Jesús. No hay tanto problema porque yo ya le entregué mi vida a Cristo. Cristo gobierna. Pero mis pecados, pero mi falta de consagración, pero mi falta de oración, mi falta de lectura de la palabra hacen que el enemigo, que sabe perfectamente mis debilidades, venga otra vez y se me quiera agazapar. Y hay algunos cristianos, ahorita Dios nos diera ojos espirituales, tal vez veríamos a gente que decimos, hoy este trae como 4 encima, 5 encima, ¿qué está pasando? Mira cómo lo están oprimiendo, mira cómo le están apretando la cabeza, mira cómo le están susurrando. Esos pensamientos, esas cosas que dices, bueno, yo no quiero pensar esto, porque estoy imaginándome esto, porque estoy soñando tal cosa. Es necesario que el pueblo de Dios, de vez en cuando, paulatinamente, vaya y le diga, Señor, si he abierto alguna puerta, yo no quiero tener ninguna influencia del enemigo. De hecho, la Biblia no le llama endemoniados, sino demonizados. En el original no dice endemoniados, dice demonizados. ¿Qué significa eso? Que la influencia de otras criaturas están hablando a tus pensamientos, hablando a tu corazón.
Es ese pensamiento que dice, no te entregues al Señor. Cuando el pastor llama al altar, es el que te dice, no hombre, no hagas el ridículo, quédate aquí. Tú no necesitas nada, tú estás bien. Siéntate, no es para ti. Esos son los que te hablan al corazón. Los que dicen, ¿para qué sigues hablándole a tu hijo? Él nunca se va a convertir, él es mío. Olvídate, ya lo perdiste. Y ahí es donde tienes que pararte. Te reprendo en el nombre de Jesús. Yo declaro la palabra de Dios. Y vamos al final. La vida de nuestro Señor era una vida de comunión con Dios y una vida de limpieza, una vida de santidad para con Dios y los hombres. Se dice que en una ocasión, lo voy a resumir para no tardarme mucho en la lectura, pero la puedes encontrar en en Marcos 9 del 14 al 23. Marcos 9 del 14 al 24. Hasta el 29 si gustas. Déjame ver qué hora es. Vamos a la palabra. Todavía hay unos minutos más. Marcos 9. Vamos a Marcos 9, por favor. Para que no sean mis palabras ni mi imaginación, sino que sea lo que está escrito. Marcos 9, 14. Acompáñame, por favor. Marcos 9, versículo 14. ¿Ya lo tienes? Si alguien no tiene un ejemplar de la palabra del Señor, por favor, acércate a alguien, comparte, por favor, la escritura con el que tienes a tu lado, para que todos podamos leer. Aunque tengas otra traducción de la escritura, no importa, dice lo mismo, ¿verdad? Cuando llegó, Marcos 9, 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, estaban peleando, algo estaba pasando, algo estaba sucediendo y Jesús se acerca para ver qué pasó. 15. Y enseguida toda la gente viéndole a Jesús se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y él les preguntó, ¿y por qué se pelean? ¿Qué disputan con ellos? ¿Cuál es el problema? Y respondiendo uno de la multitud, le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Esta es la descripción de una persona epiléptica. ¿Has visto cómo es la epilepsia? Aquí hemos tenido casos de gente que Dios ha sanado de epilepsia. Un ataque de epilepsia es exactamente eso. Es una persona que es sacudida, echa espumarajos, cruje los dientes. Ese es un ataque de epilepsia. La Biblia nos revela que la epilepsia no es una enfermedad, es influencias demoníacas. Y respondiendo él les dijo, ¿a quiénes les dijo? A todos, pero principalmente a sus discípulos. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Ay, hermanos, así decimos algunos pastores. Ay, ¿hasta cuándo tengo que estar ahí? Porque estos hermanos no agarran la batuta, no agarran la onda. Cuando decimos un voluntario, nadie se para, nadie levanta la mano. O sea que estamos dependiendo de los pastores y de las pastoras. Y un día, Dios no lo quiera, nos vamos hoy mismo, Dios no lo quiera. Pero los accidentes pueden pasar. La semana pasada el pastor Pedro Zuno y su esposa sufrieron una calamidad en su vida. El hermano Pedro iba solo en su camioneta. Otra camioneta más grande se puso a textear, se puso a jugar con el celular, no miró el tráfico adelante que se iba deteniendo y a toda velocidad se estampó contra la camioneta de nuestro hermano Pedro Zuno. Dio varias vueltas la camioneta de nuestro hermano Pedro y terminó chocando. Mi hermano Pedro prensado en el volante. Tenía sus artículos de limpieza, tenía mucho cloro. Ustedes saben lo que sucede cuando el cloro se vacía y los vapores de cloro empiezan. Se estaba muriendo, asfixiando a nuestro hermano y les hacía señas a las personas que iban pasando con sus vehículos y las personas solamente lo saludaban, pensaban que estaba saludando, despidiendo. Qué indolencia, ¿no? Él les hacía así, auxilio, help, help, y la gente decía, adiós, adiós. Sí, o tomándole con el teléfono, ¿no? Clásico, ¿no? Voy a subir el video. En lugar de bajarse a ayudar, se ponen a subir el video a YouTube. Ay, Señor Jesucristo. Bueno, pues un buen samaritano se paró, gloria a Dios, abrió la puerta y sacó a mi hermano.
Bueno, no lo pudo sacar, los bomberos lo sacaron porque levantaron el volante, lo sacaron, pero él abrió la puerta y entró aire fresco y nuestro hermano, gracias a Dios, respiró. Lo llevó a la ambulancia, hermanos, gracias a Dios, no tiene ningún hueso roto, pero todo su cuerpo está amoratado, todo su cuerpo está dolorido y apenas puede dormir porque apenas se mueve tantito y le duele todo su hermoso cuerpo, como dice el comercial, ¿verdad? Así que sigamos orando por nuestro hermano pastor. ¿Qué va a pasar este domingo? Yo me decía, ¿qué hubiera sucedido si él, Rosa María y su cuñado, que son los que predican en la iglesia, Dios no lo quiera, se hubieran quedado ahí en el hospital? ¿Se cancelaría la clase? ¿Se cancelaría el servicio? ¿El discipulado se cancelaría? Si reunión de hombres, de repente el que estaba encargado de llevar la palabra no pudo venir, se le atravesó, lo que sea, ¿habrá alguien que haya leído la Biblia en la semana que diga, hermanos, tengo yo algo que compartir? Y que no volteen a ver al pastor como, no, pastor, te toca, porque pues, tú eres el que está preparado, ¿no? Nosotros no. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes?, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Pues ya, sigamos leyendo. Y se lo trajeron, versículo 20. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ya dijimos que la epilepsia es un espíritu. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Trataba de hacerle daño a este pobre muchacho. Se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mira qué terrible. Y él le dijo, desde niño. Hermano, sí es cierto. Hay niños que desde chiquitos por un susto, por eso de que me entró mucho miedo cuando vi esto. Hermanos, es literal. El miedo es el arma del enemigo. Y cuando tú dices, es que me entró un pánico, literalmente te entró un espíritu que provoca que tú tengas miedo y terror. Y así sucede muchas veces que una persona llega a ser epiléptica. De una gran impresión pueden llegar a ser epilépticos. No todos, ¿verdad? Y luego dijo el padre, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Los epilépticos tienes que cuidarlos, se quieren matar. Pero si puedes hacer algo, le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántas familias están viviendo casos como este? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál fue el primer reclamo? Oh generación, ¿qué les dijo? Incrédula. La falta de fe en Jesús es lo que ata las manos de Dios. Jesús mismo no pudo hacer muchos milagros en ciertas regiones por la incredulidad de ellos. Tu incredulidad, haz de cuenta que es como la kriptonita para Superman, ¿verdad? Tu incredulidad hizo que la incredulidad del ser humano hizo increíble que Jesús no pudiera hacer muchos milagros. Imagínate eso. Porque Dios se mueve en un ambiente de fe y si quieres agradar a Dios tienes que estar viviendo en fe, pero no solamente en fe. Vamos a seguir leyendo. Dice que le trajeron al niño, inmediatamente el padre le dijo, del muchacho clamó y dijo, cuando Jesús le dijo, a ver, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el papá clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando veas que dude, Señor, ayúdame, Señor, porque creo, pero todavía creo que no muy firme, pero quiero creer, Señor, quiero creer. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esa es la liberación verdadera, cuando salen y no vuelven a entrar. Amén. Eso lo hace Jesús. Él le preocupa no solamente sacarlos, sino que no vuelvan a entrar. Amén. Por eso le dijo a las personas, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Le dijo a esa mujer arrepentida, ¿no te condenaron? No, Señor, nadie me condenó, nadie me apedreó, ni yo te condeno.
vete y no peques más. ¿Tú crees que a esa mujer le volvieron a dar ganas de adulterar? ¿Le volvieron a dar ganas de fallarle a su marido? Jamás, porque ella, al que mucho se le perdonó, mucho amó al Señor. Amén. Aleluya. Lo interesante es lo que viene después. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: no, hombre, este muchacho ya colgó los tenis, ¿verdad? Está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Todos se quedaron impactados. Cuando él entró en casa, cuando la reunión terminó, todos se despidieron, él entró en casa, sus discípulos se acercaron y le preguntaron aparte, en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Señor, ya los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Sanamos muchos enfermos, tú nos delegaste y la verdad hasta nos dijiste que no nos regocijáramos, pero este no quiso salir. ¿Por qué? Y entonces Jesús les dice una revelación. Les dice: este género, este tipo de demonios, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Dilo conmigo, vamos a leer el verso 29. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermanos, hay tiempos donde debemos meternos en oración y en ayuno, pero no solamente para un caso así. Los cristianos a veces oramos y a veces ayunamos cuando nos aprieta el zapato, cuando hay una decisión muy grande que tomar, cuando hay un problema de veras, cuando tienes una orden de deportación. Entonces sí te vas a la montaña y sí dejas de comer y sacrificas al Señor, tu ayuno lo pones y empiezas a clamar al Señor. Jesús no, hermano. Jesús vivía una vida de oración y de ayuno. La vida de oración y ayuno produce poder, reafirma la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuándo? Cuando leemos, hermano, cuando memorizamos la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Fue precisamente con la palabra de Dios que nuestro Señor nos enseñó a confrontar, a vencer los argumentos de Satanás. Hoy cantamos un canto que nos recordó las palabras de nuestro Señor Jesús cuando le dijo al diablo, ¿se acuerdan cuál fue la tentación? Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Deuteronomio 8:3. Él se sabía la palabra de memoria. Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: a ver, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Él también se sabe la Biblia. Y le dijo: porque escrito está en el Salmo 91, versículo 12, que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho: híjole, me ganaste, ¿no? Chim, pum, papas, me pusiste papel, me ganaste. Ahora sí, me aplicaste la palabra. Pues ya que puedo decir, el Salmo dice que si me caigo en la piedra, pues no va a pasar. A sus ángeles mandará. Órale, Señor, en tu nombre. ¿Por qué Jesús no se aventó si le citó la palabra? Porque Jesús no solamente aprendía los versículos de memoria, Jesús comprendía, estudiaba el mensaje y entendía. Y él sabía que ese versículo estaba fuera de contexto y que la palabra de Dios decía: no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo: escrito está también, le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. O sea que Jesús sabía interpretar la palabra, no nada más se la aprendía como merolico, ¿verdad? Como perico. No, él sabía que ese salmo no te da autorización a que tú te tires y te caigas. No, si te llegas a caer, si llegas a tomar una serpiente en tus manos y te muerde, no es que tú vas a agarrar la serpiente. Eso es tentar a Dios. Y la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Así que le paró en seco y le dijo: sí, pero la Biblia también dice, y esta cita anula el argumento que tú me estás dando con la misma palabra de Dios.
Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, y dice en Mateo, y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo se atrevió? Hermano, Cristo había ayunado 40 días, 40 noches, estaba débil. Y en su debilidad le mostró todas las riquezas, toda la gloria. Y dice Lucas que se acercó a Jesús. Haz de cuenta que se acercó y le susurró: toda esta gloria te daré, todo este poder, toda esta gloria, porque a mí fue dado. Tú que quieres ser rey, mira, tú, rey de todo este universo, a mí fue dado. Y al que quiera yo se lo doy. Es tuyo si postrado me adorares. Hermano, aquí Jesús dijo algo muy interesante. En Mateo dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13, otra escritura. Pero en Lucas dice: vete de mí, Satanás. Cuando Jesús sintió que las palabras del enemigo ya estaban penetrando su mente, ya estaban seduciéndolo, ya estaba queriéndolo hipnotizar en la debilidad de la carne de Jesús, Él no dijo: vete de aquí, dijo: vete de mí. Así tenemos que hacer los cristianos. Cuando empieces a ver que hay cosas que están contrarias, pero ¿cómo vas a saber? ¿Cómo lo vas a distinguir? Cuando tú y yo tenemos comunión con Dios y estamos pegados con la palabra del Señor. Entonces sí le puedes decir al enemigo: vete de mí, Satanás. Nos deja que ver la palabra que Satanás se había acercado al oído de Jesús, quien se encontraba débil, y en su astucia estaba entrando en su mente. No tan solo le estaba hablando así de lejos, estaba entrando a su mente. Cuando Jesús lo para en seco, dice: sáquese de aquí, vete de mí, de mi cerebro, de mis pensamientos, de mi estado de ánimo, de mi corazón, de mi sistema inmunológico, aún de mi boca, porque a veces hablo cosas y digo: ay, ¿por qué dije tanta tontería? ¿Se ha fijado a veces las tonterías que decimos? No salen a veces cosas, uy. Cuando salga una tontería, inmediatamente diga: no quise decir eso, quiero decir esto otro. Y cancela tus propias palabras, hermano. Amén. Porque Cristo nunca permitió que saliera su carne. Él siempre la tuvo dominada. La Biblia dice, 2 de Pedro 2:9, no lo busque: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Cristo fue liberado porque era piadoso. ¿Qué es una persona piadosa? ¿Has visto esa escritura? Lo que significa la palabra piedad o ser piadoso es tener comunión con Dios, temeroso de Dios. Una persona piadosa es una persona que respeta a Dios, que teme a Dios y que guarda sus mandamientos. Ese es el misterio de la piedad. De hecho, la piedad misma es Cristo Jesús. Una persona piadosa es una persona que adora a Cristo, que se somete a Cristo. La Biblia te promete que Dios puede librar de tentación. ¿A quiénes? A los piadosos, a los que tienen una comunión con Dios. Solo quiero terminar con algo muy importante que es, yo sé que el tiempo ha avanzado, pero dame 2 minutos que es muy importante. Mira, cuando Cristo llamó a sus discípulos, los llamó para 4 cosas. Vaya conmigo, por favor, si no me equivoco, déjame ver si lo apunté esta cita. Permíteme tantito. Amén. Ya lo encontré. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos 3, 14. Que me fui al final porque ya el tiempo se acabó, pero esto es bien importante, mi hermano. Marcos 3, versículo 14. No te duermas, échale ganas. Y estableció a 12. Estableció a 12. ¿Para qué? Número 1, para que estuviesen con él. Número 2, para enviarlos a predicar. Número 3, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y número 4, para echar fuera demonios. Vamos a repetir. ¿Para qué estableció y llamó a 12 de sus discípulos? Entre los 70 y tantos discípulos que ya había, Él escogió a 12 y los estableció para que estuvieran con Él. Número 1,
para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Y escogió y empieza a dar la lista de los que escogió. Ahora, acompáñame a Mateo, el evangelio anterior, capítulo 7, ya no Marcos, sino Mateo 7:22. Y con esto vamos a terminar. Mateo 7, 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23. Pon mucha atención porque algo te va a decir, algo te va a hablar el Señor a ti, hermana, hermano. Mateo 7, 22 y 23. Qué terribles palabras. Dijo Jesús, muchos hijos, qué horrible, ¿no? No son pocos, son muchos los que me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Vamos a leer el 22. No todo el que me dice, para que entiendas el 21, perdón, no, vamos a entender desde el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Discúlpame que te retrase un poquito más al 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No por aquel que dice yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy no sé quién. ¿Cómo está su vida? Por sus frutos los conoceréis, porque no todo el que me dice Señor, Señor, aleluya, gloria a Dios, no todo el que dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, pon mucha atención en este tremendo versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí está la función de predicar. ¿A qué los envió? A predicar. Ahí está, predicar. ¿No profetizamos en tu nombre? O sea, predicamos. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Echar fuera demonios, ahí está la segunda. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, autoridad para sanar enfermedades. Pero mira lo que dice el 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿En qué fallaron? En que no estuvieron con Él. Cristo llamó a sus discípulos para 4 cosas. Para que estuvieran con Él, para que predicaran en su nombre, para que tuvieran autoridad sobre las enfermedades y para echar fuera a los demonios. Pero de las 3, la que es indispensable para que puedas hacer las 3 es esta, estar con Él, tener comunión con Él. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Porque el que los echa es el nombre de Jesús, no tu linda cara. El que sana es Jesús. No creas que tienes un gran don y que eres muy espiritual porque oraste por una persona y se sanó. Es Cristo el que está sanando. Él no está buscando a ver cuántos dones de sanidad tengas, sino está buscando tu carácter, tu fruto. De veras, si eres un cristiano verdadero y no que estás echando fuera demonios y estás maltratando a tu cónyuge en tu casa y maldiciendo a tus hijos. ¿De qué serviría? Pero ellos predicaron, profetizaron en su nombre. En su nombre echaron fuera demonios. En su nombre sanaron, hicieron muchos milagros, muchos milagros. Y yo les diré, dije, Señor, en aquel día, pero no estuviste conmigo. Es que yo sí te conozco, pero yo no te conozco. Yo te pregunto, ¿conoce Dios tu voz? Cuando tú comienzas a orar, Él allá en los cielos dice, esa es la voz de mi hija Berta. Esa es la voz de mi hijo Alejandro. Esa es la voz de mi hijo Braulio. Esa es la voz de mi hija Nati. La distingo, es Nati. A ver, espérame, algo me quiere decir Nati. ¿Conoce Dios tu voz? ¿Conoce Dios tu corazón? Sabe, se prende sale en el teléfono celular del Señor aparece la notificación. ¿Tu hija Jimena tiene un mensaje para ti? ¿O ni siquiera te tiene en su lista? ¿O no estás en el directorio telefónico del Señor Jesús porque no tienes comunión con Él? Yo les quiero invitar, hermanos, a que en este año que va a venir y este final de año nos arrepintamos y volvamos a la Escritura y a la palabra de Dios, a memorizarla. Y Dios está hablándonos que son las familias lo primero que Dios quiere. Nueva generación en Cristo dice, familias nuevas para un mundo nuevo. Ese es nuestro eslogan, esa es nuestra misión. Familias nuevas. Este jueves tenemos la oportunidad, antes de comer esa rica cena que de seguro tú vas a tener en tu mesa,
con toda tu familia rodeando tu mesa, o vas a estar con tus familiares, tus familiares y tu familia. Antes de comenzar, aprovecha para hacer una oración con todos. Aprovecha para que cada uno le dé gracias a Dios. Aprovecha para dar un mensaje de la palabra, para meditar en una escritura y no te preocupes, yo te voy a ayudar, te voy a mandar algunas escrituras y escoge alguna, pero compártela alrededor de tu mesa y que sea el inicio de todas las semanas tener por lo menos 1 o 2 días una meditación sencilla, una oración sencilla con toda la familia. Aprovecha que tus hijos van a llegar, no les va a tocar otra más que peinarse de raya en medio y escuchar. No desaproveches esa oportunidad. Yo no voy a desaprovechar esa oportunidad para que mis hijos que han endurecido su corazón, la palabra de Dios y la oración, y la palabra de Dios y la oración empiecen a hacer lo único que puede hacer la palabra de Dios, transformar un corazón y convertirlo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por la autoridad que Dios nos ha dado y vamos a decirle: Señor, yo quiero estar contigo. No me interesa tanto la autoridad que tú me has dado, quiero estar contigo, quiero disfrutar contigo, quiero conocerte. Y si aquí hay alguna persona que todavía, que ella sabe, que él sabe, que no le ha entregado de corazón toda su vida a Cristo y hoy quiere arrepentirse y decirle: Señor Jesús, yo me arrepiento y quiero estar contigo, quiero conocerte, quiero que tú me liberes y me sanes, pero más que quiero es que escribas tu nombre en el libro de la vida, en los cielos, Señor, en el reino de los cielos. Yo quiero que mi nombre suene, yo quiero que cuando tú menciones mi nombre, yo pueda decir: aquí estoy. Yo quiero que tú me conozcas por nombre, me arrepiento, quiero que me hagas tu hija. No quiero ser solamente una criatura de Dios, no quiero ser creación de Dios. Yo quiero ser convertida en uno de tus hijos, en una de tus hijas. Dile al Señor: me arrepiento, ven aquí conmigo, yo quiero orar por ti. Tú quieres arrepentirte. Mira, a Cristo no le dio pena públicamente morir en una cruz, en un calvario donde todos lo vieron, donde todos se burlaron, desnudaron a Jesús, se burlaron, hicieron afrenta de nuestro Señor y Él no le dio vergüenza morir por ti. No te dé pena, estamos en familia. Ven y di: te entrego mi corazón, Señor. Ven hasta el frente y dile: Señor, me arrepiento, hoy quiero compartir, Señor, el pan contigo cuando tú vengas en tu reino, Señor. Gloria a tu nombre. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias. Levanta tus manos al Señor. Esta es la semana de acción de gracias, la semana en que le dices: gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has concedido. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por las pruebas aún que fortalecen mi fe. Gracias, Señor, por tantas cosas que tú has permitido que mi corazón viva. Hoy quiero entregarte el control de mi vida. Hoy te entrego a mi familia. Hoy bendigo mi iglesia, mi congregación, declarando, Señor, que los varones, los líderes de hogar van a tomar su papel. Vamos a tomar el papel, Señor, y vamos a empezar a promover, Señor, la reunión familiar con amor, con cero religiosidad, pero con mucha espiritualidad. Vamos a invitar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a todos los que viven en casa, Señor, a reunirse con nosotros y a darle gracias a Dios y a amarte, Señor, y a enseñar lo que Deuteronomio capítulo 6 nos manda enseñar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por el fruto de tu palabra, Señor. Quiero ser como tú, Señor. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos quieren tener esa autoridad de Jesús? Yo quiero tener la autoridad. Señor, méteme al ayuno, méteme a tu oración, méteme contigo, Señor. Quiero tener autoridad, Señor. Quiero que cuando yo ore por un enfermo, no tarden días en sanar, que pronto se manifieste su sanidad, que en ese momento tú sanes, que en ese momento tú intervengas. Quiero verte, Señor, a través de mis manos. Quiero tenerte en mi boca, tu dulce palabra en mi boca está. Dile así al Señor, declara que su dulce palabra está en su boca. Señor, yo te pido que todas mis palabras caigan a tierra y que solo permanezcan tus palabras en el corazón de mis hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.